Toda la Biblia habla y apunta a la obra que hizo Cristo, ¿sí? Toda la Biblia, toda la Escritura. La dramatización entonces que hicieron los más pequeños, todos vestidos, el fariseo enojado, el paralítico sanado, el soldado romano, son todos hechos y eventos que cuando uno lee la Biblia están allí para ser descubiertos, y todos apuntan a que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido de la antigüedad y el Cristo que vino a cumplir con lo que Dios había prometido, salvar a toda la humanidad. Hoy es un día de salvación. ¿Por qué un día de salvación? Porque la palabra de Dios, la obra de Jesucristo va a ser anunciada. Y ahí está hoy la oportunidad para que alguien se arrepienta y entre al cielo. O sea que hoy es un día especial porque salvamos un tiempo de la gran aventura con los niños. Pero es un día súper especial para Dios también. Nos ha permitido estar en este lugar para salvarnos. Por eso es especial. Hoy reunidos aquí en la iglesia, estamos todos, y no es una casualidad. Estamos lo que tenemos que estar. Los que necesitamos escuchar el mensaje de salvación que hay a través de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Hace poquito tuvimos un taller. Es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para salvarnos. En Él hay salvación. Y eso ya debería alcanzarnos con esas palabras, para decirnos, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino en la condición de hombre para salvar a una humanidad. Yo quiero leerles en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Juan, solamente un versículo. Y de allí pensar con ustedes acerca de lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pensando en este texto, les invito a reflexionar acerca de lo que dice acá el escritor Juan. Y Él, ¿quién es Él? Jesús. Y Él se ofreció en sacrificio, se ofreció como víctima, como propiciación, dice esta traducción, como un sacrificio que era necesario y es suficiente. Entonces, Jesús se ofrece como sacrificio necesario, repita conmigo, necesario y suficiente. Esto es lo que vamos a seguir estudiando en la escuela bíblica. ¿Por qué era necesario y por qué decimos que es suficiente? No lo vamos a tratar ahora. Pero sí Dios mismo se ofrece como un sacrificio necesario y suficiente. ¿Para qué? Por nuestros pecados. Y acá necesito la participación de los alumnos, que nos van a ayudar a contarles, por ejemplo, qué es el pecado. A ver, ¿alguno que se anima? ¿Qué es el pecado? Maya. Sin miedo. Yo sé que vos sabés. Muy bien, el pecado es hacer algo mal y después hay una acción de Dios que nos perdona, hay algo ahí. Mauri, algo que a Dios no le gusta. Había otra mano levantada. Brian, incumplir la ley de Dios. Incumplir la ley de Dios. Mateo, no hacer cosas malas. El no hacer cosas malas. Bueno, lo entendemos, ¿verdad? Ok. Martina, incumplir los mandamientos. Gabriel,
Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Si leemos el mismo libro un poquito más adelante, gracias a los niños que nos han ido enseñando acerca de lo que es el pecado. El capítulo 3, verso 4 dice: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecar, hacer lo que a Dios no le gusta, hacer lo que está mal. El pecado nos aleja de Dios, esa es la consecuencia. Entonces, ¿qué ley? Es infringir, casi digo infringir, pero es infringir la ley de Dios. La ley de Dios se puede expresar de una manera resumida en los 10 mandamientos. ¿Alguien se lo sabe todo en los 10 mandamientos? Me muero acá, me muero muerto, dije. Yo conozco 100 mandamientos. 100 mandamientos. Bueno, él conoce todo de la Torá. Todo. La ley del desierto, conoce todo, Mateo. Pero básicamente Dios en las 2 tablas de la ley pone lo básico para que el ser humano viva acorde a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que nadie puede cumplir toda la ley. Porque es necesario que aquel que va a cumplir la ley, ¿qué tiene que hacer? Cumplirla todo. Entonces, vamos a aclarar un poco el panorama. La ley nos muestra el pecado. O sea, y como somos imperfectos, somos incapaces de cumplir toda la ley. Porque ¿qué pasó? Un ejemplo. Yo no robo, pero miento. Yo puedo no matar, pero odio. Yo puedo no decir falso testimonio, pero no honro a mis padres y a mis madres. Entonces ya estoy infringiendo la ley. Ya estoy delante de Dios siendo un pecador. Y por ende, como el pecado trae la muerte, la separación de Dios, tenemos un gran problema. Eso es lo que trata la Biblia. Que el ser humano está alejado de Dios. Está desprovisto de Dios. Dios retiró a Adán y Eva del huerto del Edén. El ser humano está lejos de Dios. No tiene chance. Siendo buena gente no se entra al cielo. ¿Por qué? Porque incumplimos a cada microsegundo los mandamientos de Dios. ¿Quién ama al Señor? ¿Cómo fue el primer versículo? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda vida. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces somos hasta incapaces de amarnos a nosotros mismos. Entonces estamos incumpliendo la ley de Dios. Tenemos un gran problema como ser humano. Entonces, si nadie puede cumplir la ley de Dios, ¿quién puede ir con Dios entonces? Allí la buena noticia, entonces, mis compañeros oyentes, allí la buena noticia para todos. ¿Cuál es? Que el pecado nos aleja de Dios, pero Jesús nos acerca a Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro recurso, no hay otro puente. El puente hacia Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios en su amor entonces vio a una humanidad toda que no tenía chance y decidió enviar a su Hijo. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Dios mismo se encarna, toma forma de siervo, se humilla a vivir como un hombre, se autopone los límites del ser humano. Dios, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Ahí los chiquines decían, Él tenía poder para bajarse de la cruz, pero en su amor decidió quedarse en la cruz para cumplir con lo que el Padre le había encomendado. El amor de Dios en la persona de Jesucristo se muestra no solamente en que vino, sino que soportó la cruz y la soportó como un ser humano. Los clavos le dolieron, la lanza le dolió, la sed también, las espinas le dolieron. Y eso tenía un sentido, tiene una idea que nace y se radica en el amor que Dios tiene por la humanidad, que no lo merece,
Pero Dios es tan amoroso que se brinda a sí mismo, ¿para qué? Para darnos vida y vida abundante. Jesús, dice la Biblia, que fue tentado en todo igual que nosotros. Pero a diferencia que Él no pecó. Jesús no cometió pecado y eso lo habilita para hacer el sacrificio perfecto que Dios esperaba, para ser un Salvador suficiente para toda una humanidad. Ahora, qué buena noticia, ¿no? Uno ni siquiera cree en Dios y algún cristiano le dice, lee la Biblia que es buena, te acerca a Dios, es la palabra de Dios. Y por ahí la gente la lee y se encuentra un versículo como este y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino de todo el mundo. ¡Uy, qué bueno que es Dios! Este pensamiento está en la sociedad y muchas personas piensan que Dios es tan bueno que al final de cuentas va a perdonar a todo el mundo. Todo el mundo va a ser perdonado porque Dios es amor. Y saben que esa no es la buena noticia. La buena noticia es que Dios es amor, pero también Dios es justo. Él es la justicia, Él es la bondad, Él es el amor. Pero no deja de ser justo para ser amoroso. Ahora, qué lindo es ver en la palabra de Dios que Dios no deja de ser amor para ser justo, ni deja de ser justo para ser amoroso. Él ama tanto a la creación, al ser humano. Todos leímos Génesis alguna vez, cuando Él crea todo el universo, crea los seres, los astros, las constelaciones, lo que vemos y aún lo que desconocemos. Y dice que al sexto día crea al hombre a su imagen, su semejanza, y la desobediencia del hombre lo lleva a ser apartado del huerto del Edén, preparado para que él viva una vida feliz junto a Dios y ensanchando lo que es la humanidad. Lamento entonces decirles que esa no es la buena noticia. Sí tenemos la buena noticia de que hay un Salvador que nos rescata a todos, pero no a todos. Parecería que este cumplimiento de este pasaje diría que todos los pecados de todo el mundo son perdonados, pero hay una parte humana que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál sería? El domingo pasado en la iglesia invitamos a memorizar un pasaje que ya voy a pasarlo ahora, a ver si lo estudiaron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el que recibe el perdón de todos los pecados son aquellos que creen en Jesucristo como Dios y creen que su sangre los limpia de todo pecado. A esos sí los aborda el amor de Dios y la justicia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Esa es la gran noticia del Evangelio. No hay otra. Si hemos recibido a Cristo, si hemos creído en su nombre como el Hijo de Dios, tenemos acceso al cielo, a la eternidad con Dios. Y si no hemos creído en Cristo, en este peregrinar muy cortito que tenemos en la vida, que la Biblia describe la vida del ser humano como una flor, que pronto nace y pronto muere, que se marchita muy rápido, así somos de frágiles. Pero tenemos en esta corta vida la oportunidad de escuchar la buena noticia de que aquel que cree en Cristo como su Salvador será salvo para vida eterna. ¡Wow! Esta sí es una buena noticia. Decía al principio entonces, hoy es un día especial. Hoy es un día especial, por lo que vivimos como comunidad celebrando esto. Pero es un día especial porque hoy se puede tomar la decisión de recibir a Cristo y pasar de muerte a vida, de estar sin esperanza a vivir con esperanza. Hoy es el día de salvación. Hoy estamos predicando acá, pero también sale por la red. Y si alguna persona decide por Cristo, esa persona es salvada, es rescatada para vida eterna. A mí me gustaría que cerraran sus ojos, que pensaran bien, aquellos que hace más de 50 años y a los que hace 10 días o hoy han recibido a Cristo, que es una oportunidad preciosa que Dios nos da de acercarnos a Él. Dios, miren, Dios no
no murió en la cruz para que seamos buenas personas. Si alguno de ustedes viene a la iglesia para ser buena persona, está equivocado. Jesús murió en una cruz para salvarnos, para rescatarnos de una vida de pecado que nos aleja del Padre. Vamos a orar y hacer una oración. Y aquel que nunca haya hecho esta oración y que por primera vez la hace o recuerda que alguna vez la hizo pero no vive acorde a como Dios quiere, es una oportunidad también de salvación y de reconciliarse con Dios. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de meditar en ella, de compartir con los niños la buena noticia y con los grandes. Señor, tú has amado a tu creación desde el principio y has provisto en Jesucristo ese sacrificio necesario y también suficiente para rescatar a todos aquellos que crean en Jesús como su Salvador. No sé, Dios, quién tome hoy la decisión, pero sí que si decide por ti y hacerse un hijo tuyo, tú tienes lugar en el cielo para él también. Oremos entonces, juntos como iglesia. Señor, te invito a entrar en mi vida. Quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Señor. Reconozco en Jesucristo a mi Salvador. Reconozco que su sangre me limpia de todos mis pecados. De todos mis pecados. Y que Él es el camino hacia ti. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantenga sus ojos cerraditos un segundo. Si alguno hizo hoy esta oración, déjeme decirle que hoy entró al cielo. Hoy recibió la salvación. Hoy recibió esperanza. Si alguno ya la había hecho, hoy reconfirma su decisión. Si alguno está pensando en hacerlo o no, puede preguntar también después. ¿Alguna duda? Hay iglesia para consultar.